Saludos. En esta videoclase veremos análisis y diseño de amplificadores con BJT. De acuerdo al estudiado en clases anteriores, el BJT trabaja como amplificador trabajando siempre en la región lineal o en la región activa, llamada también así. En esta región de depolarización, el transistor BJT puede ser configurado para que amplifique diferentes formas de señales. En el caso aquí en esta gráfica tenemos el amplificador llamado emisor común, la configuración llamada colector común y la configuración llamada base común. En el primer caso, en el emisor común, la señal de entrada está conectada a la base del transistor, de manera que aquí está el voltaje Vin, voltaje de entrada, y la salida B0 está conectada al colector del transistor, colector. De esa manera se denomina emisor común porque la terminal del emisor conectada a ti hace parte tanto de la etapa de entrada en esta malla que se encuentra aquí, como también de la malla de salida. Entonces por eso se llama emisor común, porque el emisor es común tanto a la etapa de entrada como a la etapa de salida del amplificador. Por otra parte, el colector común se denomina así porque la entrada está conectada a la base del transistor, voltaje VI, y la salida está ahora conectada al emisor del transistor. En este caso el colector, aquí en la parte superior, es entonces común a la malla de entrada y a la malla de salida del circuito. Desde ahí el nombre de colector común. Y finalmente la configuración llamada base común es aquella en la que la señal de entrada está colocada en el emisor. Aquí tenemos el emisor. Y la salida está colocada en el colector del transistor. Entonces, de manera que la salida aquí V0 está colocada en este colector y el voltaje de entrada VI está colocada en el emisor. Ahora, la que es común a las dos mallas de salida y de entrada es la base. La base, entonces, es una terminal que es común al circuito de salida aquí en el colector y al circuito de entrada también aquí en esta malla. Desde ahí el nombre de base común. En esta videoclase estaremos estudiando con detenimiento el amplificador emisor común. En esta figura vemos de manera aún más clara el amplificador emisor común. Donde vemos ahora el voltaje de entrada aquí, voltaje de señal de entrada que está en el camino de la base. Aquí está la base. Y el voltaje de salida en este caso está en el colector, donde entonces acá corresponde también al voltaje del colector emisor. Entonces también ahora hay que cuidar la polarización del circuito, de manera que tenemos ahora también fuentes de voltaje DC, en este caso la fuente BBB y la fuente BCC, para polarizar el BCC por su parte polarizar el colector y el voltaje BBB para polarizar la base. Entonces tenemos señal, esto es AC, BI es AC y BBB es voltaje DC. Y por su parte acá en el colector tenemos señal B0, o sea, aquí tenemos AC. Entonces cuando hablamos de señal, quiere decir que tenemos una señal AC, aquí y aquí. Y también tenemos voltaje BCC que es DC. Entonces la polarización debe ser tal polarización, la cual es función, esto es función, es una función del voltaje BCC, del voltaje BBB y la resistencia en este caso RB y RC, tal que entonces se cumpla que el voltaje base emisor sea mayor o igual al voltaje de encendido de diodo, que recordemos que hemos definido aproximadamente en punto 65 voltios, y también cuidando que el voltaje colector emisor sea mayor que 0.2 voltios, aproximadamente 0.2 o 0.3 voltios aproximadamente, porque ese es voltaje de saturación. Entonces se requiere que el voltaje colector emisor sea mayor a estos voltajes, de manera que entonces confirmamos con esos dos regiones o con esas dos desigualdades que estamos en región activa. Entonces esto es lo importante que se requiere confirmar antes de colocar señal, que estamos en la región activa o también llamada región lineal del circuito. De esa manera el circuito estará listo para poder amplificar. Entonces en este caso vamos a amplificar lo que es voltaje.
De manera que entonces la ganancia de voltaje por la amplificación definida será el voltaje de salida B0, o sea, este voltaje de salida sobre voltaje de entrada BI. Es decir, es una ganancia de voltaje en señales, o sea, tanto aquí como acá tenemos AC y AC. Entonces la ganancia de voltaje es una ganancia de señales de voltajes en la salida y en la entrada del circuito. Entonces ganancia de señales de voltaje en este caso. También se puede ver más adelante en otra videoclase que este amplificador también amplifica corriente. Entonces vamos a ver que si acá tengo una corriente de entrada al circuito, llamémosla II, y aquí hay una corriente de salida hacia una carga que se conecte, entonces también se puede definir la ganancia de corriente como la corriente en la salida, o sea I0 sobre la corriente de entrada II. Entonces son dos expresiones importantes que analizaremos con detenimiento en esta unidad para identificar la ganancia de voltaje y la ganancia de corriente que otorga este amplificador emisor común. Debido a la presencia de dos fuentes de voltaje aquí en la entrada, una fuente AC, que es la fuente BI, y una fuente DC, que es la fuente BB, entonces aquí tendremos una corriente IB con esta nomenclatura que tendrá dos componentes, una componente DC en mayúscula IB y una componente AC en minúscula IB minúscula. Entonces cada componente o cada una de esas dos variables será componente DC y esta componente AC. Entonces la componente DC obviamente debido a la fuente BB, o sea está relacionada, vamos a verlo más adelante, esta corriente está relacionada a la presencia de esta fuente BB indicada aquí en la parte inferior, y por su parte la corriente IB minúscula está relacionada a la presencia de la señal de entrada BI. Entonces tendremos allí dos componentes de corriente, una componente DC y una componente AC. También entonces vale aclarar o definir de manera puntual que toda esta parte acá es lo que se llama antes la entrada del circuito. Esta es la entrada del circuito. Donde entonces allí está el voltaje de entrada BI como señal que queremos amplificar y la fuente de polarización BBB. Entonces en esta gráfica de la derecha podemos ver el comportamiento de la corriente. Vemos acá la componente C, que hace parte del punto de operación que vamos a definir en breve, y el eje, este eje que entonces vemos la nomenclatura, que entonces tiene componente de C definido aquí y componente AC que vamos luego a colocar con la señal de corriente IB minúscula debido, como ya indiqué, a la fuente de voltaje BI. En la parte de voltaje entonces tenemos acá este eje BBE. Entonces también que vimos la nomenclatura, también tiene dos componentes, una componente DC y una componente AC que vamos a colocar en la siguiente figura, en la siguiente gráfica. Entonces esta gráfica que tenemos acá pues se refiere, este es el comportamiento exponencial de la unión base emisor. En la unión base emisor, recuerden que esa unión base emisor aquí, esto aquí base y aquí este emisor, esa unión allí se comporta como un diodo, aquí está la base y el emisor, sí, porque recordemos que allí tenemos una región P y N para el transistor NPN. Entonces acá tenemos una región, la base una región N, y acá tenemos aquí una región P, aquí, y acá una región N. Entonces allí tenemos un P y N que corresponde a la configuración de este diodo. P, región P de silicio y la región N acá de silicio. Entonces allí tenemos un diodo configurado entre el base y el emisor. De ahí entonces que tenemos esta exponencial que pues obedece también al comportamiento de un diodo, ¿sí? Exponencial también debido a ese diodo que hay entre esa base y ese emisor. Entonces esa línea verde que tenemos acá exponencial se refiere a ese comportamiento que da el fabricante del transistor en este caso. Y también tenemos acá lo que se llama la línea de carga en la entrada, que es la relación, esa línea de carga acá, indicada pues aquí en esta parte, línea de carga
esta recta, entonces corresponde a la relación de la variación de la corriente versus el voltaje base emisor en esta parte del circuito. Entonces esta relación de estas variables aquí, de esta corriente IB versus este voltaje base emisor, entonces esa relación dentro del circuito entonces queda dependiendo de esta resistencia RB y del voltaje que está aquí entre base y emisor. Entonces, esa relación pues queda definida por una ecuación o una forma matemática que corresponde a una línea recta. Entonces esta línea recta que tenemos aquí, que vamos ahora a analizar a continuación cuando miremos la parte de las ecuaciones que definen a este circuito. Por otra parte, en la salida del circuito, aquí en la parte del colector, que ya hemos anotado antes, este es el voltaje V0 también, entonces en este caso tenemos otra expresión o otra representación gráfica que muestra el comportamiento allí de la corriente IC versus el voltaje VC o el voltaje salida en este caso. De manera tal entonces que allí la relación queda definida por el voltaje VCC, la resistencia RC y la variación que pueda haber en el voltaje colector emisor. Todo también considerando la relación que empata la entrada con la salida, que es cuál. Recordemos que la relación para región lineal es que IC es beta veces IB, una relación que es universal para el amplificador BJT. Entonces en este caso vemos que en la salida el comportamiento está aquí definido por una serie de curvas verdes. Aquí vemos una serie de curvas verdes donde entonces de acuerdo a la corriente de base que esté aquí en la entrada tenemos entonces una curva u otra curva u otra curva. Solamente una de esas curvas, solamente una de ellas estará en activación de acuerdo a la corriente que esté aquí en la base del circuito. Entonces acá habrá una sola corriente IB mayúscula que entonces define como parámetro, aquí como parámetro, cuál de esas curvas o esa familia de curvas, como también se denomina este conjunto de señales o este conjunto de gráficas, cuál de esas figuras es la que va a definir el trabajo del circuito. Entonces también tenemos acá otra línea de carga que ahora viene definida en función de esta resistencia RC ubicada acá. Entonces, si esta RC varía, pues entonces vamos también a cambiar la pendiente de esta línea de carga, de manera que la intersección entre esa línea de carga, esa línea azul y las figuras verdes van a indicar el punto Q, punto de operación. Entonces es importante punto Q, punto de operación, para determinar que el transistor está realmente en región lineal. Esto ya se definió anteriormente en otra videoclase, entonces igual se coloca acá el dato de nuevo, punto de operación o punto Q, el cual denota la región en la cual se encuentra trabajando el transistor, que para modo amplificación, como en este caso, pues requerimos que ese punto Q está en la región lineal. También te vale aquí aclarar o mencionar que entonces toda la etapa de salida pues viene ubicada en esta parte acá, de manera que esta gráfica es la gráfica de la salida del circuito. Ahora, combinando las imágenes anteriores explicadas, entonces tenemos acá un circuito o el mismo circuito, entonces a la parte de la entrada, entonces que corresponde a la gráfica aquí ubicada en la mitad, entonces el comportamiento en la entrada, y la parte de la salida, toda esta parte de acá, cuyo comportamiento queda representado por la figura de la derecha. Entonces tenemos un circuito que tiene dos caras de una moneda. La parte de la entrada definida aquí con la relación entre la corriente de base y el voltaje base emisor, donde entonces aquí tenemos la señal de entrada BI, que vemos aquí variando. Entonces aquí en el voltaje base emisor vemos acá la señal, la variación del voltaje de entrada BI. Tal vez está muy pequeña allí el nombre, pero esta es la señal de entrada BI, donde su variación es una variación AC. Vemos que ahí está variando de manera alterna, AC. Entonces cuando varía ese voltaje VI de manera alterna, pues entonces también lleva a que varíe la corriente. Si esto varía acá, si acá tengo una señal que está variando, como se muestra aquí como una señal triangular,
puede ser esto, también puede ser una señal sinusoidal. Entonces esa variación del voltaje pues lleva a que varíe el componente minúscula de corriente que hay acá. ¿Cómo se muestra aquí en esta parte? Vemos aquí está IB minúscula, entonces la variación AC en la corriente, Entonces, como se indicó en la imagen anterior también, la corriente tiene dos componentes, la componente AC y la componente DC vista acá. Entonces, sobre la componente DC, pongamos aquí arriba, entonces hago algo como esto. Entonces este es el eje del tiempo y acá tenemos IB con la B mayúscula. Entonces tenemos un componente C que es el promedio aquí, que se llama IB mayúscula. Y sobre ese componente C estará la variación AC de la corriente, o sea IB minúscula. Entonces de esta manera IB es IB de C más IB AC. Entonces vemos esto acá también representado, lo vemos aquí en este dibujito del centro. Entonces tenemos el componente C, que es el promedio acá, y el componente AC, que es entonces la variación de señal aquí en la parte superior. Esto en la entrada del circuito. Algo semejante ocurre en la salida del circuito. Cuando la corriente IB está definida con un valor constante acá, un valor de C, entonces eso nos escoge, como ya indiqué también en la imagen anterior, nos escoge acá, entonces cuál de estas n figuras, si esta o esta o esta o esta, cuál de todas ellas. Entonces tenemos el punto de operación Q y sobre eso estaremos oscilando la señal de salida. Entonces vemos que si esta IB es esta IB indicada aquí en la parte del centro, entonces sobre esa componente de C estará oscilando acá mi señal AC de corriente. Entonces también tenemos que esta señal IC o esta variable IC también tiene una componente de C, vista aquí en mayúscula, aquí en el centro, y una componente AC minúscula. Entonces aquí tengo AC y acá tengo entonces DC, como por aquí DC. Entonces ahora en la salida tengo ese comportamiento que también pues varía de acuerdo a la relación entre la línea de carga, o sea esta línea de carga, esta línea recta, y la variación que tenemos allí del voltaje acá, voltaje colector emisor. Entonces voltaje colector emisor también entonces posee, hablo aquí como eje, entonces también tiene dos componentes, el componente de C, por eso está en nomenclatura mayúscula, y aquí esto en minúscula por la componente AC. Entonces DC también tiene componente DC mayúscula y componente AC DC en minúscula. Entonces DC y aquí AC. Entonces tenemos esas dos caras de la moneda, como ya indiqué, que es entonces el comportamiento de las señales en la entrada, todo esto, y el comportamiento de las señales en la salida. Y como son caras de la misma moneda, pues allí en ambas gráficas tengo un elemento común, que es ¿cuál? El punto de operación Q aquí en todo el centro, que se menciona aquí Q, aquí también Q. Entonces esa componente Q tiene entonces varios valores. En la parte de la entrada corresponde a la corriente IB mayúscula y el voltaje base de emisor mayúscula. Y en la etapa de la salida corresponde a la corriente y colector y al voltaje colector emisor. Entonces esa componente o esa coordenada Q mostrada aquí en el centro, entonces aquí en esta parte de esta gráfica del medio, entonces otorga o aporta estas dos componentes, IB mayúscula y BBE mayúscula, y en la parte de la salida otorga esas dos componentes finales, IC aquí y por este lado BC mayúscula. Entonces ese punto Q tiene, como decía ahora, dos caras de la misma moneda. De un lado tenemos acá este punto o estos dos valores, digamos el lado A, y del lado B de la moneda pues tenemos estos dos valores indicados aquí en este lado. Entonces de esa manera se define el comportamiento del amplificador emisor común, entonces donde esas gráficas en total constituyen lo que se define aquí en el título como las curvas características
del transistor en configuración emisor común. Dicho lo anterior, entonces el punto Q define aquí el valor de C sobre el cual oscila tanto la corriente, aquí está, entonces esto será IC mayúscula, y aquí en esta parte BC mayúscula. Entonces define el componente de C, o digamos el nivel promedio sobre el cual oscila, vemos aquí la oscilación, sobre el cual oscila la corriente y sobre el cual oscila el voltaje colector emisor. Y esa relación de esas dos oscilaciones sobre el punto Q, entonces define lo que es la excursión o también la relación de ganancia en el circuito, en el amplificador. Entonces, a mayor amplitud de esta señal acá sobre ese elemento Q, mire que aquí está el punto Q. Entonces, a mayor amplitud de eso, pues tenemos mayor ganancia en el circuito. Entonces me lleva a una ganancia en corriente, porque esto es corriente por acá, corriente IC, y aquí en voltaje. Entonces por eso es que el amplificador puede amplificar tanto voltaje como corriente. Entonces esta es finalmente la representación gráfica de la ganancia que da el circuito emisor común. Entonces, como se menciona acá también, si se supone una entrada AC, definida aquí como BS ahora, antes la hemos marcado como BI, las ondas de salida se pueden encontrar de manera gráfica, moviendo el punto operación, ¿sí? Entonces vemos acá como el punto operación está acá y a partir de allí se mueve, ¿cierto? Hay una variación aquí hacia arriba y hacia abajo a lo largo de la línea de carga. ¿De cuál línea de carga? De esta, porque si ustedes ven acá, esta línea, pues en esta línea azul, aquí la línea de carga, entonces nos da el punto de referencia, ¿sí? Nos da como el eje de referencia, aquí perpendicular, sobre el cual se da esa variación, ese movimiento hacia arriba, hacia abajo, conforme cambia la corriente de base. ¿Por qué cambia la corriente de base? Porque aquí la corriente de base está cambiando de acuerdo a la variación de BS. Recuerden que BS varía y hace que cambie y B minúscula, como indiqué en la diapositiva anterior. Entonces esa variación, ese cambio en IB, ¿sí? Entonces ese cambio en IB hace que cambie IC por este beta. Recuerden que el beta entonces define esa relación. Entonces si cambia IB, cambia IC. Y al cambiar IC acá, nos va a llevar a que cambie el voltaje BCE en esa parte del circuito. Desde ahí la relación entre el voltaje colector emisor, la corriente colector, que es función de la corriente de base. Entonces por eso se dice que esta es la entrada del circuito, porque esa corriente de base define lo que sucede en la salida del circuito, que es entonces, como ya indiqué, la corriente colector versus el voltaje colector emisor. Por otro lado, el circuito emisor común, que hemos ahora analizado, puede tener variaciones. Una primera variación que puede surgir es colocar aquí una resistencia en el emisor. También pueden haber variaciones en la parte de la entrada. Entonces vamos a ver a continuación en la siguiente imagen una variación colocando una resistencia en el emisor y vamos a ver lo que ello implica en el circuito. Aquí está ahora la primera variación que puede haber, que es colocar una resistencia en el emisor. Entonces eso hace que primero cambie la línea de carga. Entonces la línea de carga ya no queda definida solo con la resistencia R de colector, sino que ya queda también definida por la relación de esa resistencia con RE. De manera que en esta malla, aquí en esta malla, entonces la relación del voltaje VCC con la resistencia RC y R define la línea de carga. Entonces aquí está la coordenada de cruce, por ejemplo, de esa línea de carga con el eje Y. Y por su parte en el eje X pues sigue todavía dependiendo del voltaje VCC. Vamos a ver ahora a continuación las siguientes fórmulas matemáticas, cómo surgen esos dos cruces o interceptos con el eje X y con el eje Y. Entonces vamos a ver esta variación que ocurre debido a la presencia de la resistencia RE en el emisor del transistor BJT. El primer cambio importante debido a la presencia de esta resistencia RE es el comportamiento del circuito de entrada, aquí en esta malla. Entonces en esta malla ahora aparece voltaje base de emisor, pero también ahora aparece la corriente y la resistencia RE aquí en este punto, en este emisor.
Entonces tenemos aquí unas ecuaciones, unas expresiones matemáticas que podemos derivar de esta malla. Entonces por ley de voltajes de Kirchhoff, aquí por LKB, ley de voltajes de Kirchhoff o ley de Kirchhoff de voltajes, entonces sacamos acá esta malla BBB más BS, aquí entonces esto igual a la resistencia RB por su corriente más el voltaje base emisor más el voltaje que cae en la resistencia RE, que es RE por la corriente de emisor que baja por allí. Entonces tenemos la ecuación indicada aquí en la parte superior, usando allí ley de voltajes de Kirchhoff. Y pues ya digamos manejando esa expresión, entonces podemos aquí despejar o separar mejor la componente C y la componente AC. Miremos que esta BB es de nuevo componente de C y BS es nuestra componente AC que queremos amplificar en el circuito. Entonces acá tenemos IB, que como ya mencioné antes, tiene también dos componentes internamente. Internamente tiene componente AC y DC, por la nomenclatura que tenemos allí de I minúscula y la B mayúscula. Y acá pues simplemente estamos agrupando la parte resistiva y acá este voltaje que entonces solo, miremos la nomenclatura, solo DC. Solo DC. Entonces, ¿por qué DC? Porque acá solo tenemos el voltaje base de-emisor que se requiere para la activación de transistor. Recuerden que se requiere un voltaje base emisor mayor o igual al voltaje de activación de un diodo. Entonces, de ahí despejando IB, entonces tenemos que IB es BBB menos voltaje base emisor más BS, todo sobre la parte resistiva. Entonces nos queda acá IB, ¿sí? Que una vez más, insisto, tiene componente AC y componente DC. Entonces vemos acá que podemos separar esa expresión. Acá tengo estos AC y esto es todo DC. Eso es todo DC. Eso es todo DC y esto es AC. Entonces si separamos esas dos partes, entonces me queda que la corriente IB tiene acá una gran componente AC. Miremos que esto es un número constante por una señal. O sea, esto es AC. Y esto, todo esto aquí, este gran número acá, todo este número es una constante. Miren que todo es constante. RB es constante, beta es constante, RE es constante. O sea, todo esto acá es una gran constante K. Vamos a ponerlo así, una K. Entonces tengo aquí una constante K multiplicada por una señal. Más constante, 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 constante. O sea, todo esto acá es constante que corresponde por las fuentes de voltaje de C allí, corresponde a un elemento de C. Entonces, como ya mencionamos, entonces, mi corriente IB tiene una C, una parte AC y una parte de C. Aquí está. Esta parte es la componente AC y esta parte es la componente de C. Entonces yo puedo separar acá y decir, como beta suele ser grande, beta suele ser mucho mayor o digamos mayor a 100 en promedio para los transistores más convencionales. Entonces yo puedo decir que beta más 1 es casi beta, o sea, beta más 1 es aproximadamente igual a beta, ¿sí? Cuando beta es grande. Entonces podemos hacer una aproximación y decir que la componente AC, aquí la componente AC de la corriente es 1 sobre RB más beta más 1, que aproximadamente es igual a beta, entonces más beta por RE. Entonces acá tengo mi componente AC de la corriente. Y por otro lado, entonces tengo el componente DC de la corriente que está aquí en esta parte de la derecha. Entonces es aproximadamente igual a BB menos voltaje base emisor sobre RB más beta más 1, que aproxima a beta, como ya indiqué, porque beta es grande. Entonces tengo aquí la componente DC de la corriente. Componente DC de la corriente. De manera tal entonces que yo puedo decir que esta corriente me permite encontrar la corriente de colector. Recuerden que la corriente de colector y la corriente de base se relacionan a través de un beta. Entonces si yo tomo todo esto y lo multiplico por beta, entonces me queda corriente de colector. Entonces queda voltaje base menos voltaje base emisor sobre, entonces el producto por beta, pues entonces me da aquí en la parte inferior, pues puedo simplificar allí esto y me queda entonces esta expresión que vamos a llamar la ecuación 1, que vamos a usar ahora más adelante en otra diapositiva.
Por otra parte, si miramos con más detenimiento, este término del centro, esta parte del centro, ¿esto a qué obedece? Miremos que entonces, si yo digo que IB es el eje X, el eje Y, como hemos graficado en las imágenes anteriores, entonces esto, digamos, es una Y. IBS es una X. Entonces yo acá tengo que esta Y, ¿cierto? Es igual a todo esto que es una constante, como ya indiqué ahora, una constante por una X, más aquí otra constante, más aquí una constante B, llamémoslo B. Y por matemática sencilla, ¿esto qué es? Esta es la expresión de una línea recta. Entonces esta expresión de acá corresponde a la fórmula matemática de la línea de carga que hemos visto en las imágenes anteriores, línea de carga en la entrada del circuito. Que entonces queda definida por la resistencia RB, aquí la resistencia RB, y además también queda definida en este caso ahora por la resistencia RE, que si R es igual a 0, como estaba en la imagen anterior, en otra imagen anterior de esta videoclase, entonces esto se nos reduce a solamente 1 sobre RB a ambos lados del circuito. Entonces ese valor de RB, por eso es que mostramos allá en las primeras imágenes que la línea de carga tiene una pendiente que es el inverso de 1 sobre RB. Si yo tengo RE igual a 0, o sea, si acá tengo un corto, entonces me queda que mi línea de carga queda solo en función de 1 sobre RB. Entonces sale esa expresión. Entonces esta ecuación del centro es la línea de carga de la entrada del circuito. Por otra parte, en la salida del circuito, aquí en la parte de la salida en el colector emisor, entonces tenemos allí relaciones matemáticas que definen el comportamiento de las corrientes y voltajes en esta malla de salida. Entonces tenemos allí el voltaje VCC, que es igual a RC por la corriente más voltaje colector emisor más el voltaje que cae en este nodo, que es la resistencia RE por la corriente de emisor que baja por aquí. Pongámoslo aquí como señal y E mayúscula aquí en esta parte. Entonces también allí podemos encontrar otra ecuación importante, esta aquí el centro, que también tiene forma de una línea recta. De nuevo igual, si esta IC fuera una Y, una variable Y, y este BC fuera una variable X, entonces también tengo una Y igual a una gran constante, aquí, constante, por esa X, más un término aquí también constante, más una B. Entonces también tengo aquí otra línea recta, pero ya en la salida del circuito. Entonces esta es la línea de carga DC que se muestra aquí, línea de carga DC, que es la gráfica de la línea recta que se encuentra resolviendo los dos interceptos tales. Entonces, ¿qué pasa? Si yo hago acá BC igual a 0, entonces encuentro el intercepto con el eje Y, o sea, con el eje de IC, de la corriente IC, haciendo BC igual a 0. Entonces me da, cuando IC igual a 0, me da BCE, haciendo BC igual a 0, aquí, entonces nos da IC igual a eso, o sea, el intercepto con el eje de la corriente IC. Y cuando hago corriente IC, o sea, cuando hago Y igual a 0, pues encuentro el intercepto con el eje X, es decir, que con el eje X, entonces me da que en el eje X tengo BC igual a BCC. Entonces esos interceptos podemos verlo a continuación claramente en la línea de carga DC en la salida del circuito. En esta imagen vemos la ecuación entonces de la línea de carga, Entonces vemos allí nuestra variable Y, que es IC, está la Y, vale aquí, IC, y nuestra variable X, aquí, X está aquí, el eje X.
Entonces, de manera que los dos interceptos se encuentran, como ya mostramos en la imagen anterior, donde BC tiene intercepto con BCC aquí, y C tiene intercepto en este BCC sobre RC más RE aquí. Entonces, obviamente, esos dos puntos pues unidos me muestran la gráfica entera de la línea de carga de C mostrada aquí, cuya ecuación, insisto, la ecuación de esa línea de carga es entonces esa expresión que hemos encontrado en la salida del circuito. Y debido a que esa línea recta determina el funcionamiento del circuito en la salida del mismo, entonces también por allí debe pasar el punto Q, aquí en el centro, donde ahí entonces como parte de esta línea de carga estará el punto Q, esta coordenada que ya hemos definido como un elemento importante, sobre lo cual van a oscilar luego las señales que colocamos en el circuito, la señal de entrada de voltaje y de corriente y la señal de salida del amplificador que estamos definiendo en esta videoclase. Con ello, el punto Q entonces tiene siempre valores límites, definido BCQ, por ejemplo, entre el valor 0 aquí y el valor máximo BCC. Entonces viene esta desigualdad que debe cumplir sí o sí este BCQ o el punto Q para la coordenada del voltaje colector emisor. Y por parte de la corriente, también la corriente colector pues debe ser mayor a 0 siempre y menor a esta coordenada o a este cruce entre el eje Y y la línea recta. Entonces ICQ entonces debe tener un valor mayor a la corriente 0 y menor a esta corriente definida por la fuente BCC y la resistencia RC y RE. Entonces siempre también es importante considerar o verificar que tu punto Q, es decir, la corriente colector en el punto Q y el voltaje colector emisor en el punto Q, cumplan esas desigualdades. Importante este dato. Finalmente, debido a que la necesidad de ese circuito es amplificar de manera significativa el voltaje de entrada, entonces es importante que el punto Q quede ubicado lo que más se pueda en el centro de la gráfica. Si vemos acá, si el punto Q está muy por debajo, entonces puede que aquí se achate debido a que estaría cerca a la región de corte. Recuerden que aquí abajo es la región de corte. Y si coloco el punto Q muy hacia arriba, entonces puede pasar que mi señal se achate debido a la cercanía con la región de saturación. Entonces, ¿qué sucede? Que el punto Q entonces no puede quedar ni muy arriba ni muy abajo. Entonces, un valor óptimo sería un valor intermedio, tanto para el eje X como para el eje Y. Un valor central aquí en el eje X en el eje Y, valor central en el eje Y y en el eje X. Entonces ese valor intermedio central allí será un valor de punto Q apropiado para una buena amplificación de voltaje y de corriente, tanto por arriba, en la parte de acá, como por debajo, en la parte de acá. Entonces eso nos va a permitir definir un punto Q óptimo en la siguiente imagen. Ese punto Q apropiado no estaría entonces ni aquí, ni aquí, ni aquí, ni aquí, ni acá, sino aquí en el centro. Entonces si acá tengo la coordenada de BCC, entonces el punto intermedio desde 0 a BCC, pues obviamente será acá BCC medios aproximadamente, BCC medios, un valor de BCC medios. Entonces para el voltaje colector emisor será un valor apropiado para ubicar el punto de operación Q y permitir la mayor amplitud posible de ganancia. Y también igual en la corriente, si acá tengo 0 y acá tengo SC sobre RC más RE, entonces el valor apropiado de ICQ sería un valor intermedio, tal que ICQ sea igual a BCC sobre RC más RE medios, es decir, todo esto dividido 2, o sea, todo este valor medios. Entonces eso nos lleva a la siguiente figura, tal que aquí entonces mostramos el valor apropiado de BCQ, que será BCC medios, como ya indiqué en la imagen anterior, e ICQ como un medio de BCC sobre RC más RE, que recuerden que es el cruce con el eje Y. Entonces eso va a permitir una amplificación, como se menciona acá, con la máxima excursión posible, es decir, la máxima variación, aquella máxima variación que tendremos allí de la señal de salida. Si la señal de entrada C es simétrica alrededor de 0, se puede obtener una excursión máxima colocando el punto Q en el centro de la línea de carga. Obviamente entonces implicando ello que BCQ quede ubicado acá e ICQ quede ubicado en este punto.
Finalmente hay otra variación del circuito de amplificador emisor común que, aparte de tener RE, ahora también tiene una variación en la base del circuito. Esta variación pues queda ahora mostrada acá como la presencia de dos resistencias, ahora R1 y R2, que actúan casi como un divisor de voltaje en este punto de la base. Entonces esto pues requiere, digamos, un distinto análisis del circuito, de manera que este circuito va a permitir lo que se denomina la independencia de beta. Que esto será analizado en otra videoclase posterior, pero por ahora podemos decir entonces que este circuito permite entonces modelar de otra manera distinta el punto de operación, tal que entonces hay que buscar la equivalencia de ese circuito mostrado acá, todo ese circuito acá, con el circuito mostrado en la imagen anterior, tal que entonces ese circuito anterior pues es equivalente a este circuito ahora, usando un voltaje de Thevenin, un voltaje equivalente en esta base del circuito. De manera que entonces en esta base, mirando desde aquí hacia la izquierda, entonces encontramos el equivalente. Y ese equivalente entonces debe ser tal que el voltaje BBB que veíamos en la imagen anterior, en los circuitos anteriores, entonces va a ser ahora correspondiente o equivalente al divisor entre R1 y R2, dependiendo de voltaje VCC. Entonces una ventaja de ese circuito ahora es que tenemos una sola fuente DC. Ya no tenemos dos fuentes, una BBB y una VCC, sino que tenemos solamente una fuente VCC que polariza todo el circuito. Entonces la equivalencia es que aquella fuente BBB sería ahora equivalente a este divisor entre R1 y R2 y la fuente VCC indicada aquí en la parte superior del circuito. Y por otro lado, la resistencia RB que veíamos antes ahora es equivalente al paralelo entre R1 y R2. R1 y R2. Entonces esto marca la equivalencia, o como dice acá Thevenin, la equivalencia del circuito que estamos mostrando aquí ahora con el circuito anterior mostrado en las demás diapositivas. De manera que entonces equivalencia se usa para lograr con este valor acá, con esta relación, una independencia de beta que ya mencioné. Entonces vamos luego a demostrar de dónde sale esa expresión de que RB sea menor o igual a 0.1 veces beta RE. Esta es una condición importante para la independencia que se requiere del beta, ¿Por qué se requiere ser independiente del beta? Porque el beta, dependencia del beta. ¿Por qué se requiere que el circuito sea independiente de beta? Porque este beta en realidad no es constante, lo hemos asumido como tal, pero vamos a ver luego en videotutoriales que este beta está variando, varía bastante, en algunos casos inclusive. Entonces esa variación del beta no nos ayuda para que el circuito trabaje bien, para que él amplifique de manera correcta. Entonces requerimos que nuestro amplificador ojalá sea lo más independiente posible de ese factor beta, para evitar que el beta variando afecte la ganancia del circuito. Entonces eso se logra con esa condición importante de que RB sea menor o igual a 0.1 veces beta RE. Condición entonces para la independencia del beta. Entonces con ello pues tenemos acá el punto de operación que ya hemos mostrado en la imagen anterior de que BCQ sea un medio de BCC, y también entonces aprovechando estos divisores, digamos esta ecuación asterisco aquí y aquí doble asterisco, entonces se puede despejar. Entonces cuánto debería valer R1 y R2 a fin de lograr una buena polarización. Entonces de ahí se puede despejar que R1, indicado aquí en la parte inferior, entonces deberá ser el RB que deseamos o que estaba en la imagen anterior sobre 1 menos la fuente de BB sobre BCC. ¿Sí? Entonces si yo asumo BB y BCC, entonces aquí puedo encontrar cuánto debe valer esta resistencia de R1, y por su parte R2 será tal que entonces su valor corresponda a la resistencia RB por la fuente de BCC sobre BB. Entonces estas dos ecuaciones, esta ecuación y esta ecuación, entonces surgen de despejar de aquí R1 y despejar de aquí R2. Entonces usted con esas dos ecuaciones asterisco y doble asterisco puede allí encontrar cuánto vale R1 y cuánto vale R2, y le va a dar que corresponde a estas dos expresiones mostradas aquí en esta parte inferior. Entonces salen esas dos ecuaciones, insisto, de la relación entre este término de Thevenin
y esta RT viene aquí. En el caso puntual en que RB entonces sea o se escoja igual a 0.1 veces beta RE, o sea, como decisión de diseño para un amplificador independiente del beta, entonces se tiene que la ecuación 1, mostrada aquí de nuevo, entonces se cambiaría o se reemplazaría este RB por su relación ahora de 0.1 veces beta RE. Entonces este término pues se nos reduce simplemente a 0.1 por RE más RE, entonces nos queda 1.1 RE aquí, que es lo que entonces está expresado en la ecuación indicada en la diapositiva anterior. Entonces llegando a esta ecuación nueva, donde entonces ahora está la corriente ICQ, que ya no depende del beta. Vemos ahora que ya esta corriente no depende del beta. Entonces aquí vemos un primer elemento importante de la independencia de la corriente ICQ con relación a ese beta. Ya no depende del beta. Entonces vamos a ver en el video tutorial que eso es importante para la estabilidad del circuito y de la ganancia de voltaje que él puede entregar. Finalmente se describe aquí la bibliografía de este tema para que puedan ir allá y complementar cualquier información que haya quedado en duda eventualmente sobre este concepto visto en esta videoclase. Hasta pronto.